Pues sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes ya. Hoy, 23 de abril del 2020, vamos a dar inicio a la primera reunión de trabajo, flash webinar, del Comité de Desarrollo Organizacional de la Cámara de Comercio Americana. Vamos a buscar base jugadores de primera categoría que nos acompañan en esta tarde. Le vamos a solicitar a toda la membresía que tenga la gentileza de, por favor, mantener sus micrófonos en silencio mientras se da la presentación. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden poner en el chat, y a medida que vamos desarrollando el webinar y nuestros oradores presentan, pues haremos una compilación de todas estas preguntas para que ellos nos puedan dar la mejor respuesta. Así que para dar inicio, me gustaría primero tocar base con el decreto ejecutivo 541 que se emitió en Panamá, si no me equivoco, el 21 de abril, hace 2 días, donde se mantiene el cierre temporal de todos los establecimientos comerciales, mientras que el país se mantenga en este estado de emergencia nacional. Esto se traduce en que va a haber mucho más teletrabajo, vamos a tener que coordinarnos aún más desde lejos, y de eso se trata este seminario, que de hecho lleva el título "El teletrabajo llegó para quedarse". Ahora, este mismo decreto, el 541, nos abre una serie de sectores de mercados muy específicos, pero que todavía no abre la ventana para que eliminemos este distanciamiento social. Entre esos mercados que se han abierto y que es importante que lo sepamos y todos estemos informados, están las lavanderías, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativos de la agroindustria y cooperativas de transporte de agua. Así que en cuanto a muchas de las industrias de las que estamos aquí representadas en AmCham, quizás este decreto no nos abre las puertas a mucho, por lo que nuevamente el teletrabajo viene a ser una herramienta aún más de un mayor importancia. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros 3 oradores de primera categoría que tenemos esta tarde, todos miembros de PwC, algunos de Panamá, algunos de Costa Rica, y que vamos a estar especificando a continuación. Primero me gustaría presentar a Iván Vergara, experto en administración de sistemas de información con más de 20 años de experiencia en el mercado. También tenemos a Jorge de Merceville, que tiene un máster en psicología organizacional y máster de administración de empresas, también con 20 años de experiencia en este sector. Y a nuestra estimada amiga Stephanie Mora, licenciada en administración de empresas con una maestría en psicología del trabajo y organización, también con más de 15 años de experiencia en el mercado. De mi parte, como Carlos Saldaña, a nuestros oradores y al equipo de PwC, les agradezco su tiempo. Sabemos que tienen de igual manera una agenda bastante ajustada, y que nos hayan brindado este tiempo de verdad significa mucho para nosotros también por parte de la Cámara de Comercio Americana. Por último, PwC, para que tengamos una breve reseña, es una firma presente en 157 países, atienden a más de 276,000 personas, brindando servicios de auditoría, impuestos y consultoría en distintos negocios. A continuación vamos a pasar a tener un temario muy interesante que nuestros 3 profesionales van a estar desarrollando sobre el teletrabajo y la implementación del trabajo de una manera exitosa. Y también, ¿qué es el nuevo normal? Sabemos que el mundo como lo conocemos ha cambiado, y de eso se trata, cómo el teletrabajo pasa a ser parte del nuevo normal. Así que sin más preámbulos, a nuestros amigos de PwC, es un lujo, por favor, adelante. Gracias a todos. Gracias a todos por participar y tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Para nosotros es un honor estar aquí en AmCham compartiendo con ustedes. Muy bien, iniciemos. Vamos a ver, cambia el slide. Tenemos un poquito de retrasos ahí en la conexión. Muy bien.
El trabajo, Gus O'Donnell dijo que work is something you do, el trabajo es lo que haces y no el trabajo es algo donde tú vas. Y definitivamente que en este tiempo de crisis nos hemos dado cuenta de esto. El trabajo no es el lugar físico donde te ubicabas, sino más bien tu propiedad intelectual y tu conocimiento aplicado al beneficio de tu empresa. Muy bien, continuamos. Básicamente, el modelo del teletrabajo surgió como una modalidad laboral de carácter voluntario. Si nosotros recordamos, antes de la pandemia, algunas empresas entraron como beneficio, lo veían más bien como un beneficio de los empleados, el poder ofrecer una modalidad de teletrabajo, en el cual el colaborador brindaba sus servicios a través de medios informáticos o de telecomunicaciones, buscando beneficios para ambas partes. Sin embargo, conforme se han venido superando las barreras y los retos culturales, los retos de procesos regulatorios, de tecnología y de seguridad, ha evolucionado hacia nuevas formas novedosas de trabajo de manera remota, de manera virtual, y que hoy hemos visto que nos ha permitido superar en cierta manera esta crisis de la pandemia de COVID-19. Y es lo que mencionaba el compañero, que es nuestro nuevo normal. Y esto debemos de tener claro de que es un nuevo normal que a partir de esta era y de esta nueva modalidad vamos a tener que adaptarnos y adaptar nuestra manera de trabajar, ya que, como dice el título de la presentación, el teletrabajo está aquí para quedarse. Muy bien, continuamos. Como mencionó, como todos ustedes saben, la ley número 126 del 18 de febrero del 2020 fue la que está normando y regulando el teletrabajo aquí en Panamá. Se establece de que el teletrabajo consiste en la prestación de servicios subordinados sin presencia física en el centro de trabajo o entidad pública a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Los cambios importantes, las organizaciones que buscan implementar esta modalidad de trabajo deben de poder tener un claro concepto, ¿verdad?, de cuáles son los beneficios y cuáles son los entregables que se desean obtener con esta modalidad, lo cual obviamente comienza con un conocimiento integral de su negocio y de las funciones del colaborador en este marco legal. Los cambios en el modelo tradicional en que operaban las empresas definitivamente que han acelerado cada una de las implementaciones de estas tecnologías. Más adelante vamos a poder compartir un poquito acerca de qué tecnologías se han desarrollado, cuáles son los jugadores o los desarrolladores que han tomado ventaja en este ámbito. Sabemos de que obviamente dentro de esta pandemia, dentro de este nuevo normal, las compañías, hay ciertos sectores que se están beneficiando y que tienen un potencial de crecimiento como lo es la tecnología, como es el área de salud, y cada uno de ellos está tratando de poder implementar productos para llegar a los usuarios de manera efectiva. Estas tecnologías y el uso apropiado de estas tecnologías va a poder beneficiar a estas empresas. Ok, para continuar entonces, vamos a darle la oportunidad a Jorge que pueda continuar con la charla. Muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todos por la atención. Lo primero que es importante dejar claro es que el teletrabajo no es un beneficio, no se puede catalogar como un beneficio, sino que es un convenio entre el colaborador y la empresa que brinda beneficios a ambos. Entonces eso es muy importante que lo dejemos claro y que hablemos un poco de cuáles son los beneficios para cada uno de ellos. Entonces, en términos del colaborador, hay definitivamente un aumento en su productividad y por ende en su satisfacción. Y sin lugar a dudas, hay un ahorro en costos, pero sobre todo un ahorro en tiempo, de la hora o las 2 horas o el evitarme ese tranque diario. Entonces, definitivamente eso corresponde a un beneficio para los colaboradores que repercute definitivamente en su calidad de vida. Entonces, por supuesto, trae consigo este convenio, este acuerdo,
trae consigo beneficios para los colaboradores. Al punto que el 70% de las mujeres tomarían un corte en su salario de un 10%, por ejemplo, para tener más acceso a teletrabajo. Mucho más alto el porcentaje todavía si hablamos de mujeres con hijos. Muy sorprendente también, el 50% de los hombres también tomarían una rebaja en su salario con tal de tener acceso a teletrabajo, y un porcentaje aún mayor aquellos que tienen hijos. Entonces, nos queda clarísimo, digamos, el beneficio para lo que son los colaboradores, pero también trae fuertes beneficios para las empresas. Entonces, ya estamos viendo cómo hay un ahorro inmenso en lo que es espacio físico. Y eso es algo que podemos prever, y no me quiero adelantar, pero es algo que podemos prever que viene bastante fuerte. Entonces, el ahorro para las compañías en términos de espacio físico, en términos de agua, en términos de luz, en términos de todos esos gastos que, pues, por supuesto, disminuyen y de alguna forma se transfieren al trabajador. Y tiene una ventaja enorme en lo que es la productividad. Recuerdan que mencionábamos que aumenta la productividad del colaborador. Ok, esto repercute directamente en las compañías. Se estima un promedio de un 15% de subida en la productividad de los colaboradores. Ciertas entidades financieras incluso nos han reportado números mucho más altos, del 25 y el 30% de aumento en la productividad. Y por supuesto, también tiene ventajas para los grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, Amazon en Costa Rica tiene un site virtual de más de 1,000 colaboradores que permite a personas de zonas muy alejadas que de otra forma no podrían accesar a un trabajo como y ahora lo pueden hacer mediante el site virtual. Entonces pueden estar a las 4 de la mañana ordeñando las vacas como lo harían normalmente en su día a día, y a partir de las 8 pueden concentrarse en su trabajo en el contact center del site virtual. Entre broma y en serio, en Costa Rica, por ejemplo, se ha descubierto un call center desde alguna de las prisiones de los privados de libertad, donde se han dedicado a la estafa, y con una organización que se le desearía a cualquier multinacional. Entonces, imagínense lo que sería toda esta creatividad focalizada más bien vía un programa serio de teletrabajo para privados de libertad. Adelante. Entonces, básicamente tenemos retos también a la hora del teletrabajo. Me parece que hay un pequeño delay, Steph. Tenemos bastantes retos también con respecto al teletrabajo. No todo es sencillo, y es que tenemos un paradigma cultural que la pandemia ha sido la patada que necesitábamos muchos de nosotros para terminar de lanzarnos a la piscina del teletrabajo. Entonces, ¿cuál es ese paradigma cultural? Que teletrabajo es igual a vacaciones. O sea, que la gente que está teletrabajando va a bajar su productividad, cosa que ha probado ser totalmente lo opuesto, puesto que más bien tenemos un promedio de 15% de aumento de productividad en la gente que hace teletrabajo, y ni hablar de la disminución en los permisos, de la disminución en el ausentismo. Pero trae retos importantes, como decía, desde el punto de vista de cultura, de qué es lo que se valora en las compañías. De ahí la importancia que la empresa al más alto nivel tome una decisión de qué es lo que realmente va a valorar, porque si lo que realmente va a valorar es el trabajo en físico, el ver a la persona allí, entonces difícilmente los líderes van a moldear una cultura que facilite el teletrabajo. Entonces, otro reto importante, por supuesto, es la medición. Cada vez hay más sistemas de monitoreo, y ahorita Iván nos va a hablar un poco más de eso, pero la medición sigue siendo un reto para el teletrabajo. Por supuesto, el uso de las tecnologías y cómo esto nos fuerza al desarrollo de habilidades digitales por parte de los colaboradores que deseen accesar al teletrabajo. El tema de normativa, la normativa es impresionante. Leíamos un artículo donde el estudio decía que de las empresas que a nivel global dan teletrabajo, el 64% no lo tienen normado,
Y esto es escandaloso, o sea, está por la libre. En el 64% de las empresas que brindan teletrabajo a nivel mundial no hay una normativa clara. Entonces, esto es una contingencia y un riesgo gigante. Y por supuesto, otro reto es ese nivel de confianza entre líderes y colaboradores para que este sistema, un programa de teletrabajo funcione. Porque requiere trabajo por objetivos, pero también confianza. Adelante. Y hemos identificado cuatro grandes capacidades, cuatro grandes habilitadores que hay que tener para que un programa de teletrabajo funcione. Entonces, hay un pequeño delay, pero ya vamos a comenzar. Y el primero son las políticas, perdón, el primero es la cultura. Entonces, ya hemos hablado de la cultura, la importancia de que la implementación de programas de teletrabajo conlleva sí o sí un cambio de paradigmas y una transformación de la cultura que nos lleva a liderar virtualmente versus presencialmente, a manejar tipos diferentes de compensación variable de acuerdo a ciertos, porque cambian el trabajo a trabajo por objetivos y por supuesto en el desarrollo de esas habilidades digitales para poder ser exitoso a la hora de teletrabajar. También tiene una implicación muy fuerte a nivel de políticas, entonces políticas de requisitos legales, políticas de espacio físico, políticas de tecnología, políticas de seguridad. Aquí tenemos un cliente, un banco muy grande en España, que por la pandemia tuvo que forzosamente irse al teletrabajo, cuando la política claramente decía que habían ciertas posiciones de las que tenían 3 monitores, por ejemplo, y acceso a información tremendamente confidencial. La política decía, no pueden teletrabajar. Bueno, se vieron obligados a hacer un cambio que hubiera normalmente tomado 6 meses, hacerlo en 6 días, porque necesitaban la continuidad del negocio con todos los retos que eso implicaba desde el punto de vista de ciberseguridad, porque definitivamente a mayor teletrabajo, mayor cuidado tenemos que tener con el tema de ciberseguridad, que también Iván nos va a comentar más adelante. Vamos. El otro tema importante son los procesos. Entonces, los procesos podemos dividirlos en dos. ¿A qué tipo de tareas de los procesos que hacemos son teletrabajables y cuáles no? Entonces, eso es definitivamente importantísimo que lo mapeemos. No necesariamente hay puestos trabajables, hay procesos y hay tareas que son teletrabajables. Y por otro lado, ¿cuáles son los procesos de apoyo que tenemos para el teletrabajo? Como lo es el soporte de la tecnología, que ya viene, tan importante es que vamos a dedicarle un capítulo de esto a la tecnología, pero también los procesos de recursos humanos. Y aquí es, recuerdan que les comenté el 15%, que ve un 15% de aumento en la productividad. Bueno, pues es inversamente proporcional a la posibilidad de crecimiento, de desarrollo profesional. Me explico. 15%, o sea, las personas que teletrabajan, más de un 50%, tienen 15% menos de probabilidades de ser ascendidos. Y eso es un tema cultural. ¿Por qué? Porque hablábamos que se ve el teletrabajo como un beneficio para el colaborador que puede conllevar a un menor desempeño, cuando es todo lo contrario, pero en la realidad ese paradigma, esa percepción se vuelve realidad en menos posibilidades de desarrollo de carrera para aquellos que teletrabajan, y eso hay que ponerle cuidado. Bueno, y como les decía, vamos a hablar del tema de tecnología, y aunque puede parecer un poco polémico, consideramos que es el habilitador que si lo quitamos, pues no hay teletrabajo. Podemos quitar los otros y es un problema gigante para el programa, pero quitemos la tecnología como habilitador y se nos cae, no estaríamos teniendo esta conversación. Así que ahora Iván nos va a hablar un poco más sobre el tema de tecnología. Vamos a hacer un doble clic allí. Adelante. Perfecto. Continuemos. Excelente. Bueno, como ustedes saben, estamos viviendo la 4ª revolución industrial y es interesante saber de que los cambios en el modelo tradicional que operaban las empresas, producto de esta pandemia y del coronavirus, ha acelerado esta 4ª revolución industrial. ¿Por qué? Porque las empresas, los vendors y los providers han tenido que desarrollar más ágilmente y apalancarse en tecnologías como automatización, conectividad, inteligencia artificial, para poder llevar a cabo sus tareas y sus procesos de negocio. El uso del trabajo remoto y de las herramientas tecnológicas y de la inteligencia artificial, de modelos analíticos,
para conocer las necesidades de los clientes. Son algunos de los ejemplos que les puedo dar de innovación que se han posicionado en respuesta de la emergencia. Entonces, para continuar, uno de los factores que más ha tocado a cada uno de nosotros ha sido el tema de colaboración. Tenemos, por ejemplo, tenemos que habilitar tecnología segura a través de redes virtuales y privadas, y para eso aquí en este slide estoy presentando un par de ejemplos de tecnologías, ¿verdad? Unas más antiguas y con mucho más tiempo en el mercado, y otras tecnologías un poco innovadoras y que han salido en los recientes años a competir con los grandes vendors. Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de utilizar estas tecnologías, ya sea a nivel de voz, a nivel de chat, a nivel de videoconferencia. Es interesante ver que grandes empresas como por ejemplo Microsoft ha lanzado una aplicación que se llama Kaizada para competir con WhatsApp, puesto que ha visto de que la comunicación, la presencia y comunicación en tiempo real es lo que los usuarios están demandando. Ahorita mismo estamos utilizando Teams, que es una aplicación de Microsoft, y nosotros, por ejemplo, en la firma tenemos un caso de éxito utilizando toda la suite de Google, que nos permite interactuar, que nos ha permitido inclusive, antes de que se declarase la cuarentena, ya nuestra fuerza laboral en todas Interaméricas estaba laborando desde casa a través de la tecnología, y hemos podido desempeñar cada una de nuestras funciones utilizando esta tecnología. En temas de videoconferencia, en temas de colaboración, por ejemplo, hay players interesantes que tal vez algunos no conozcan, tipo, por ejemplo, FileCloud, tipo de ShareFile. Estas aplicaciones están allí, algunas son gratuitas, algunas son con temas limitados en temas de acceso de usuario. Sin embargo, para grandes empresas, obviamente, los grandes players como Google, Microsoft, Amazon, son los que están tomando preponderancia en las corporaciones. Inclusive, cada uno de las tecnologías que se están utilizando hoy en día están abriendo puertas y abriendo mercados que no se habían explorado. Como ustedes saben, tenemos, por ejemplo, el uso de chatbots. En Panamá la AIG desarrolló Rosa, esta tecnología a través de chatbots y de inteligencia artificial. Igual, nosotros estamos trabajando con nuestros clientes para implementar este tipo de soluciones en temas de retail. Cada uno de los sectores ha tratado de implementar la tecnología a su favor. En el tema de educación, por ejemplo, se están dando salones virtuales, virtual classrooms, donde se está impartiendo la educación, se están impartiendo estos tipos de seminarios y webinars. Igual también cada empresa ha hecho lo suyo para poder desarrollar procesos ágiles. Se han dado cuenta de que a través de crisis como esta, las personas se ven obligadas a pensar fuera de la caja y a desarrollar productos en un time to market más acelerado. Han visto, por ejemplo, cómo casi todo el tema de farmacia y todo el tema de supermercados se está desarrollando con entregas y deliveries en línea, con solicitudes en línea. Han visto también diferentes tipos de soluciones que se han creado en este tiempo de crisis. Y creo que es en tiempo de crisis cuando nosotros como humanidad podemos demostrar que podemos pensar fuera de la caja, que podemos ser ágiles y que podemos enfrentarlos como sociedad. Estas tecnologías llegaron para quedarse, considerando que en muchos casos las empresas se han dado cuenta que son más eficientes con sus recursos, han agilizado sus procesos y se han convencido de la importancia que tienen estas tecnologías dentro de la operación. Como mencionaba al inicio y como mencionó Jorge, muchas veces se veía el teletrabajo como un beneficio, cuando realmente no es así. Podría decirse que el teletrabajo es una de las innovaciones que más se ha posicionado, puesto que se ha visto como no se ha visto ya como un simple beneficio,
sino más bien como una necesidad. Ok. Para continuar, entonces, vamos a hablar un poquito de que obviamente todo tiene sus pros y sus contras. Hemos implementado tecnología, tenemos herramientas de punta. Estos temas también tenemos que verlo de la manera segura. Los principales retos o las principales amenazas que se presentan en este tipo o en este esquema de trabajo son los siguientes. Uno es la exposición a los recursos de Internet, porque es la Internet, como ustedes saben, la que habilita estas tecnologías. Sin embargo, es a través de la Internet donde están los dispositivos conectados, donde los datos están viajando, donde los usuarios están accediendo a su información. Esto está pasando a través de la Internet y por eso hablaba yo hace un momento de que tenemos que implementar medidas de seguridad y más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle de esto para poder minimizar esta amenaza. Recuerden que los riesgos se minimizan, se controlan, pero nunca desaparecen. Solo el simple hecho de poder utilizar la Internet como medio de conexión es una amenaza y nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para poder hacerlo de manera segura. La segunda amenaza importante que quería compartirles es la conectividad constante. En el trabajo, en el modelo de trabajo anterior o en el trabajo normal, la mayoría teníamos un horario de trabajo. Trabajamos de 8 a 5, trabajábamos sábados, trabajamos en diferentes horarios. Sin embargo, en el teletrabajo permite que los horarios de trabajo sean variados. Yo le comentaba a un amigo de que casi la mayoría de nosotros se nos ha trastocado un poco nuestro reloj biológico. Trabajamos ahora a altas horas de la noche, trabajamos en diferentes esquemas y diferentes horarios. Esto es una amenaza, ya que los controles que tenemos que implementar para poder proteger la información tienen que ser aún cubrir estos horarios. Y tenemos que tomar eso en cuenta. Igualmente las ubicaciones son diversas. Tenemos colaboración en diferentes ámbitos geográficos. Otra amenaza importante que quería mencionarles un poquito es el comportamiento personal. No podemos sacar al humano de la ecuación. Nosotros también somos muy dados a poder pensar de que la tecnología puede tomar una preponderancia tal de reemplazar al humano. Yo he dado charlas sobre robótica y cosas como esta, pero realmente el intelecto, la creatividad, la capacidad de análisis del humano jamás podrá salir de la ecuación. Sin embargo, esta capacidad también viene acompañada de ciertas amenazas, porque por ser seres humanos estamos susceptibles a diferentes tipos de ataques y amenazas. Un ejemplo tan sencillo como un hacker que abre un portal donde, y lo he visto en las redes sociales, donde dice, oye, métete en este site porque aquí vas a poder saber si vas a recibir tu bono o no, cuando realmente está tratando de pescar o hacer phishing de información para poder utilizarla más adelante. Otra persona abre un site y dice, sabes, te voy a regalar pizza para que puedas pasar esta cuarentena. Y realmente cada uno de estos sitios juegan con las emociones. Este es un tema que como seres humanos no podemos desligarnos de nuestras emociones. Entonces, los atacantes realmente creo que también estudian psicología y son muy buenos en eso, porque cada una de sus estrategias, muchas de ellas está enfocada al lado humano. Y que esta amenaza y este tema del lado humano tenemos que tomarlo muy en consideración cuando las personas están en sus casas, laborando alrededor de su familia, de sus hijos, de sus cónyuges, y cada uno de nosotros ha experimentado eso en su trabajo, en su teletrabajo, y tenemos que tener cuidado con ese tipo de amenazas y tomar las medidas necesarias para poder que no seamos susceptibles a este tipo de ataques. Muy bien. Ahora, continuamos. Algunas recomendaciones que no está de más poder decirles que tomen en cuenta. Muy bien, la primera un poquito habla sobre políticas y es lo que hablaba Jorge un poquito. La base de todo esto en su empresa y como corporación son las políticas. Las políticas son el espíritu. Me gusta mucho comparar las políticas con el espíritu porque las políticas están escritas, establecen lineamientos y las personas
tienen que ejercer su albedrío para poder hacer lo que dice la política o obviar la política. Pero la política es la que establece, es la que puede inculcar en el mindset de la persona cómo utilizar la tecnología, cuáles son las cosas que son permitidas y cuál es el comportamiento permitido y cuál es el comportamiento no esperado como colaborador. Igual también, además de políticas, tenemos lineamientos ya más específicos sobre qué tipo de perfiles, qué tipo de usuarios, qué tipo de acceso voy a tener. Sin embargo, todo parte desde una política general que establezca cuál es el sentir de la empresa en la implementación de estas herramientas tecnológicas. Ok, y una vez entramos en la tecnología, necesitamos entonces contar con los sistemas y las herramientas de protección. No podemos pretender darle acceso a nuestros colaboradores en sus casas sin pensar un poco en herramientas que puedan ayudarte a minimizar los riesgos. Herramientas como firewalls, como sistemas de detección de intrusos, antivirus, todo tema de encriptación, en fin. Tenemos que poder apalancarnos con especialistas del tema para que nos puedan dar las medidas mínimas de seguridad para poder implementar este tipo de herramientas. Nosotros nos hemos visto abocados al teletrabajo y es la oportunidad ideal que tiene un atacante, que tiene un hacker para poder ir y revisar cómo está nuestro esquema y tomar ventaja entonces de las vulnerabilidades que nosotros no hayamos remediado. Muy bien, nosotros también debemos tener la capacidad de identificar a nuestros usuarios, de saber quién es quién, cuál es el tipo de acceso que tiene, qué hora, qué tipo de información puede revisar. Debemos implementar tecnologías como doble factor de autenticación. ¿Qué es esto? Básicamente, como en su banca en línea, todos los bancos tienen un token virtual que luego que usted hace su transacción le da un número genérico que cambia constantemente y con eso usted autentica su transacción. También podemos implementar este tipo de doble factor de autenticación al conectarnos a nuestros sistemas remotos. Es una práctica que recomendamos. Podemos implementar sistemas de identificación de identidades, porque allá afuera hemos visto casos de corporaciones que han implementado sistemas, y no voy a hablar de ningún tipo de vendor, pero de grandes vendors, de los top 5, que han implementado una tecnología en la nube, una tecnología de colaboración, y se han implementado tal vez con los features básicos de seguridad y han dejado muchas puertas abiertas. Una de las principales ataques que se está sucediendo ahorita básicamente son atacantes que están tratando de craquear contraseñas de acceso remoto y para eso tienen robots y tienen tecnología sofisticada y créanme que si no tenemos una contraseña robusta lo van a lograr. Número 4, tenemos que mejorar el monitoreo de seguridad. En mi experiencia, el monitoreo de seguridad no puede ser delegado totalmente a un ser humano. Una persona, 2 personas, 3 personas viendo pantallas, viendo logs, viendo monitores, tratando de rastrear o de hacer un trace de los ataques o las vulnerabilidades que se presentan. Para una compañía de tamaño mediano grande no es factible. Tal vez para una empresa pequeña sí puedes delegar en tu administración de seguridad en una persona, en 1 o 2 personas que puedan estar pendientes de las pantallas y de los logs. Sin embargo, cuando ya tienes un tamaño mediano grande, tienes que apoyarte en la tecnología, tienes que apoyarte en los robots, tienes que implementar tecnología de inteligencia artificial que pueda hacer un análisis. Hoy en día hay tecnologías interesantes que hacen uso de las redes inteligentes para poder discernir entre lo que es un ataque o lo que no es un ataque, lo que nosotros conocemos como un falso positivo. Tenemos que estar alertas hacia poder tener una gestión de incidentes de seguridad robusta. Tenemos que tener un proceso para poder atacar, para poder activarlo en momentos que se presente una crisis de seguridad, un ataque, un evento. Tenemos que tener estos procesos establecidos, porque comentaba yo con algunos colegas, en nuestros planes de continuidad de negocio nunca nos animábamos a invertir en plantear un escenario de pandemia. Todos nosotros que desarrollamos planes de contingencia
hablábamos de escenarios más reales, que un centro de datos que se incendia, que se inunda, una huelga, etcétera, pero nadie se tomaba el tiempo para hablar de escenarios de pandemia. Hoy en día, con esta realidad, hay nuevos esquemas que tenemos que revisar, especialmente en este tema de gestión de incidencia que le estoy mencionando. Tenemos que ver nuestro proceso y tenemos que poder ser más ágiles para poder atender los ataques que se puedan dar. Siempre se ha dicho que el eslabón más débil en la seguridad de una empresa es el ser humano. Y por eso yo le decía, los atacantes siempre van a tratar de jugar con sus emociones y van a tratar de hacerlo de que entregue información la cual ellos van a utilizar para poder atacar y poder realizar sus actividades ilegales. Muy bien, para continuar entonces un poquito esto en cuanto a las empresas, ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a los usuarios. Como yo le decía, el usuario es el eslabón más débil y nosotros no nos debemos cansar de ver cómo podemos proteger o hacerle el awareness o la concienciación. Ahí está el slide, la concienciación de seguridad a las personas. Primero, todos tenemos que utilizar contraseñas seguras. La época de tener una contraseña que es un grupo de caracteres debe de ir evolucionando. Ahora lo que nosotros tenemos que implementar en inglés se llama passphrase, o sea, contraseñas tipo frase. Por ejemplo, usted puede tener una contraseña que diga, no sé, amo a mi mamá, y usted reemplaza cada una de las vocales por número y reemplaza entonces la M por un carácter especial. Y cuando usted tiene esa frase, usted puede recordar que esa es su contraseña. Es una contraseña larga, robusta, compleja, pero para usted es sencilla. Yo invito a que todos nosotros podamos cambiar el tema de contraseña a passphrase o a frases como contraseña. Estas son mucho más difíciles de craquear o de ser vulnerable a los ataques. Una contraseña que tiene tiene 7 caracteres o menos de 7 caracteres, cualquier persona con la herramienta la puede descifrar relativamente en una semana, poniendo el robot a hacer todas las combinaciones necesarias. Así que es uno de los primeros consejos que les doy. Deben de tener contraseñas tipo frases en vez de contraseñas tipo palabras. Evitar entonces, obviamente, mantener sus dispositivos actualizados. Eso es importante saber que cada uno de los vendors, cada uno de los proveedores de software tiene una manera de protegerse y ir actualizando su software. Así que nosotros tenemos que seguir actualizándolo. Tenemos que evitar el uso de dispositivos empresariales para temas personales. Aquí, ustedes saben, en casa tienes a tu hijo, yo tengo una niña de 12 años, haciendo Zooms para su escuela, haciendo clases virtuales. No deberíamos de prestar el equipo corporativo porque las herramientas que se utilizan a nivel personal tienen más susceptibilidad a ser vulnerables que las que se usan a nivel corporativo. Zoom, por ejemplo, ya ustedes saben que ha sido detectado ciertas brechas de seguridad en la plataforma. Nosotros, hablando de videollamadas, lo que recomendamos es que coloquen una contraseña de acceso en las videollamadas, que puedan estar pendientes a qué personas son las que se están conectando para poder bloquearlas en caso de que haya un intruso. Verificar muy bien lo que se va a compartir. Inclusive cuando activas tu cámara, qué es lo que está alrededor tuyo. Los atacantes están muy sigilosamente obteniendo cada uno de los tipos de información. Inclusive el fondo de lo que estás proyectando en tu cámara puede ser tomado para poder ir ideando un ataque. Por ejemplo, en la escuela de mis hijos, los profesores activan el Zoom y tienen ciertas clases y vienen otros individuos que asumo yo que son estudiantes, cierran las sesiones, causan estragos. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de tecnología. Muy bien, importante, limpiar su escritorio. El primer lugar donde un atacante va a ir a buscar es a su escritorio, porque es el que está más accesible. Y por último,
contar con un espacio adecuado de trabajo, limpio de información sensible. Casi la mayoría de las empresas tienen una política de Clear Desk Policy. Tienes que poder seguir esa práctica en tu casa. Tienes que poder tener un escritorio limpio. Sabemos que estamos en familia, estamos en confianza. Sin embargo, es tan sencillo activar una cámara. Un hacker puede activar una cámara en tu laptop una vez consiga acceso y puede entonces revisar alrededor lo que tienes. Así que siempre invitamos a tener un Clear Desk Policy como práctica fundamental como medida de seguridad. Ok, muy bien. Hasta aquí mi intervención. Ahora le cedo la palabra a Stephanie. Bueno, buenos días a todos. Con este tema continuando con el tema del teletrabajo y la interacción virtual, básicamente tenemos una serie de retos importantísimos en el sentido del manejo de teletrabajo. No estamos hablando únicamente de tener teletrabajo, sino también esto aunado a un aislamiento social, donde además de estos dos factores, también tenemos la misma situación para los miembros de nuestras familias. Entonces, tenemos que interactuar de forma que nos permita interactuar de una forma virtual, eficiente, y para eso hay una serie de medidas, y esas medidas están muy relacionadas con la flexibilidad. Vamos a pasar acá la lámina. En el tema de flexibilidad necesitamos estar claros de que la flexibilidad no compromete la calidad. Y esto es importante con el fin de que podamos entender que ser flexibles con buenas o con claras estrategias de evaluación del desempeño nos permiten contar con un teletrabajo basado en confianza. Es decir, necesitamos mantener una comunicación clara con nuestros equipos con base en qué los estamos midiendo, cuáles son nuestras expectativas con respecto al manejo de los equipos, la interacción entre los miembros de equipo. De igual manera, tenemos que trabajar de forma virtual con nuestros clientes y proveedores. Entonces, eso nos da un reto interesante en el tema de crear esas oportunidades para trabajar de manera remota. También el hecho de probar nuevas formas de hacer las cosas y aprovechar la tecnología, como lo decían tanto Jorge como Iván, como un habilitador. Es decir, pongámonos de acuerdo cuáles son esas herramientas disponibles en la organización. También pensemos en cuáles de esas herramientas disponibles son las preferidas por nuestros colaboradores y también establezcamos esos lineamientos de trabajo remoto desde el punto de vista de interacción con otros. Básicamente, estos elementos es importante tomarlos en cuenta desde el punto de vista del teletrabajo como una forma de trabajo más ágil. Y esto nos pone a prueba posiblemente a todos los que tenemos a cargo la gestión de personas, el manejo de personas, porque se vuelve un reto, un desafío, el contar con equipos virtuales, el administrar nuestros equipos virtuales y también interactuar con nuestros clientes y proveedores de una forma eficiente. Aunado a esto, tenemos que también mantener el servicio al cliente que usualmente damos de forma presencial y estar muy enfocados en los retos que nos lleva la situación del COVID-19 en el impacto en los negocios. Entonces, es una serie de elementos que el trabajo remoto en este momento, en la modalidad que tenemos, no es la que usualmente estamos acostumbrados de ciertos días desde la casa, sino más bien es un trabajo remoto en el que nuestros miembros de familia también están, como lo mencionaba Iván, hijos, esposa, esposo, están conviviendo en un mismo espacio de trabajo y en diferentes compromisos laborales y personales. De ahí nos llevamos el rol del líder, ¿verdad? ¿Cuál es este rol del líder desde el punto de vista del teletrabajo? El número uno, moldear el camino con un sentido humanista, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Básicamente es liderar con el ejemplo, es decir, nuestros colaboradores nos tienen que ver en un comportamiento de forma transparente y con empatía. La empatía en este caso es, estamos anuentes al sonido del perrito, estamos anuentes
a que hay ruido también de otros elementos dentro del hogar, niños, mascotas. Tenemos que tener empatía con los colaboradores porque todos estamos en una situación atípica. Además de esto, es importante la parte de transparencia. Demos visibilidad de la situación en la que estamos, de las decisiones que vamos tomando como organización y además tenemos derecho a no tener las respuestas a todas las dudas e inquietudes de nuestros colaboradores. Esa transparencia es importante. Generar un objetivo común, si nos es posible, la co-creación de esos lineamientos de trabajo en una modalidad remota, podemos realizar diferentes ejercicios con nuestros colaboradores para que se sientan involucrados en esos lineamientos y además haya claridad y una clara comunicación de esas expectativas que como líderes tenemos con respecto a su rendimiento durante una modalidad remota. Enfocarse en soluciones y resolución de conflictos, ¿verdad? Muy enfocado en la colaboración, potenciar que los demás trabajen de manera remota. Esto es importante aunado con la quinta, que es reconocer y elogiar. Identifiquemos a esas personas que han hecho un muy buen trabajo durante esta modalidad y reconozcamos esos comportamientos. Eso nos sirve para poder reforzar el comportamiento positivo y además identificar a aquellas personas que nos permiten o nos pueden apoyar en la capacitación a otros, ya sea en el uso de las herramientas, en el entendimiento y el manejo de las diferentes reuniones. Ya vamos a hablar un poquito de eso a nivel de colaboradores, pero sí es importante tomarse el tiempo para poder reconocer esos comportamientos positivos desde el punto de vista de la modalidad remota y que podamos tener mucha interacción y retroalimentación con nuestros equipos de nuestras expectativas versus lo que estamos obteniendo en términos de desempeño. Esto en cuanto a lo que es el liderazgo. Con respecto a lo que son rutinas y prácticas recomendadas para nosotros como colaboradores, es importante cuidar el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, estamos bajo el entendido de que debemos tomar en cuenta 4 elementos. La parte física, la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual. Es decir, tenemos que alimentarnos de mucha energía en los diferentes elementos que les menciono, con el fin de que el trabajo remoto se vuelva una modalidad, una forma diferente y no genere ansiedad, no genere cansancio, no genere desmotivación. Entonces, como colaboradores en la organización requerimos establecer una rutina. Es importante que establezcan rutinas, que planifiquen su día, que marquen en sus calendarios las horas y espacios de almuerzo, el inicio de labores, el horario de fin de labores. Esto es importante para dar visibilidad. En la planificación, ustedes pueden tomar en cuenta toda la parte de tareas que son mandatorias versus la revisión del correo y atención de casos urgentes que nos van a consumir energía y mayor cantidad de tiempo. Entonces, tenemos que hacer un balance y tener muy clara la planificación. La interacción como número 2, interacción frecuente. Bueno, hay muchas recomendaciones que hemos visto en el sentido de interactuar con nuestros compañeros. Uno de ellos es establecer esos contactos, lo que llamamos los coffee breaks, ¿verdad? Con nuestros compañeros para poder con ellos de manera informal y también tratar temas no laborales. También se unen a esto iniciativas como los almuerzos compartidos a nivel remoto o los desayunos compartidos entre los equipos. Identifiquen a esas personas que usualmente no ven en las oficinas, que usualmente ven si estuvieran en la oficina versus ahora que no tienen contacto con ellos porque están desde sus casas trabajando remoto. Entonces, una recomendación es que piensen en esas personas que usualmente, si estuvieran en la oficina, estarían en contacto con ellos. Identifíquenlos y contáctelos. Pregúntenles cómo están, cómo está su familia. Tratemos de hacer esa interacción con el fin de que minimice la parte del trabajo remoto versus el trabajo presencial. El impacto que puede tener a nivel de sentirse aislado o sentirse desconectado con los demás.
Organice o decore su espacio de trabajo remoto a su preferencia, seamos creativos, como bien lo decía Iván, la creatividad, necesitamos contar siempre bajo las medidas de seguridad, pero decoremos y personalicemos nuestro espacio, que el espacio de trabajo sea diferente al espacio donde descanso, eso es importante. Humanice sus interacciones y aquí es una recomendación de que activen las cámaras durante las reuniones, eso hace que se haga una conexión positiva, que podamos ver los gestos, que podamos establecer mayor conexión con nuestra gente y pueden darse conexiones con mayor fluidez o conversaciones con mayor fluidez. Evite el multitasking y esto es básicamente, creemos que el teletrabajo, al estar detrás de una cámara o al estar detrás de una computadora, nosotros podemos estar en varias cosas a la vez y no estamos enfocados. Entonces, la recomendación acá es, si estamos en una reunión, estemos presentes en la reunión, no o minimicemos estar enviando correos o contestando mensajes por teléfono mientras estamos en reuniones, sean clientes, colaboradores, equipos, etcétera. Entonces, también y ser respetuoso con los horarios y compromisos de los demás. Si bien estamos en una modalidad de quédese en casa, en la mayoría de las organizaciones y en algunos colaboradores, dependiendo de la cultura de cada lugar, es importante que se respeten los horarios de trabajo, ya que no solamente en las reuniones y en los espacios de reunión, sino también como jornada. Porque recuerden que a pesar de que estamos en nuestras casas, igual tenemos otros compromisos personales, llámese ejercicios virtuales, clases virtuales, compromisos de compras en supermercados, que hay ciertos horarios. Entonces, tenemos que aprender a que tenemos que respetar los compromisos personales de nuestros colaboradores, aunque estemos todos en casa. Básicamente, esas son recomendaciones y algunos tips que me interesaba compartir con ustedes desde el punto de vista de gestión de personas, desde el punto de vista de nosotros como colaboradores, compartiendo y colaborando con otros a través de esta nueva modalidad. Muy bien, continuamos. Ya para terminar, vamos a hablar un poquito de lo que es la nueva normalidad. Siguiente. Gracias, Steph. Básicamente, lo que nosotros tenemos como máxima es emerger más fuerte. El distanciamiento social que se está dando en estos momentos, obviamente va a crear una nueva forma de interactuar. Hemos hablado ya de que estamos interactuando virtualmente y necesitamos, como explicó Stephanie, va a haber ciertos cambios en nuestras rutinas debido a toda estas medidas de cuarentena y estas medidas que se han implementado en todos nuestros países. Sin embargo, una vez pasada la emergencia, un alto porcentaje de empresas ofrecerán esta modalidad más que de un día a día, o como habíamos dicho al inicio, más que como un beneficio, puesto que se han resuelto las dudas que tenían sobre la implementación del teletrabajo. La mayoría de las empresas han visto de que el teletrabajo es la herramienta ideal para poder ser más eficientes y para poder brindar, superar cada uno de los obstáculos que podamos tener en temas como como la pandemia. El uso forzado de esta modalidad de trabajo también llevó a los empresarios y a los patronos a darse cuenta de que los teletrabajadores pueden ser inclusive hasta más productivos. En interacciones en la oficina, la mayoría de nosotros siempre tiene un decir como que, bueno, ahora estoy trabajando más, perdón. Y es algo que, como hablaba Jorge al inicio, es un tabú que se tenía de que enviar a alguien de teletrabajo era enviarlo de vacaciones, cuando se ha demostrado de que puede ser muy efectivo y eficiente a la vez. Además, los empleadores ya palparon las ventajas que genera este tipo de esquemas, como por ejemplo la reducción de costos o de instalaciones físicas o la reducción de ahorros en ciertos tipos de viajes y demás. En el siguiente slide muestro un poco cada uno de ellos con un poquito más de detalle. ¿Ok? Vamos a esperar, tenemos un delay de un par de segundos.
Muy bien. ¿Qué implica esta nueva normalidad? Básicamente, en esta nueva época y durante estos tiempos, como yo hablaba hace un rato, tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que pensar en métodos más ágiles de hacer nuestro trabajo. Y la mayoría, y mucha o una gran cantidad de empresas lo han logrado. Han podido pensar fuera de la caja, a rehacer sus esquemas, sus modelos de negocio para enfrentar esta crisis. Tenemos que generar soluciones a través de la innovación, a través de la tecnología. Yo les mencionaba de que es a través de la inteligencia artificial, a través de el software que hace tareas robotizadas, a través de el análisis de la data, a través de la conectividad, que nosotros vamos a poder surgir de esta crisis, implementando tecnologías innovadoras. También debemos replantearnos un poco el espacio físico. Creo que eso es algo que algunas compañías pueden hacerlo, otras no tanto, por ejemplo, todo lo que son fábricas y cosas como esta, pero algunas compañías pueden replantear un poco la necesidad de espacio físico que tienen, si es necesario, si es estrictamente necesario todo el espacio físico que están utilizando. Igual también tenemos que, como les decía, analizar la necesidad de los viajes corporativos. La tecnología de teleconferencias y de conferencias virtuales no es nueva. Ya tiene varios años en el mercado y se implementó para traer ahorros. Grandes corporaciones se ahorran en todos estos temas de viajes, en viáticos y demás, implementando tecnologías de videoconferencias, conexiones virtuales. Así que en esta época, por ejemplo, tenemos un cliente, un gerente de ventas que tenía que ir a visitar a cada uno de sus supervisores en diferentes áreas geográficas. Ahora lo hace a través de la tecnología. Muy seguro, después de esta pandemia, se tendrá que reinventar un poco si es necesario ir y gastar, invertir en todos estos viajes de esa manera regular que se hacía. Tal vez se tiene que acortar un poco más los viajes y utilizar un poco más la tecnología. Optimización de la comunicación virtual. Ya hablamos hace un rato de todas las tecnologías que están allá afuera. Les invito a que puedan buscar tecnología que hoy en día está disponible, es gratuita, para poder hacer project management, para poder hacer tableros virtuales, para poder hacer colaboración. Es una tecnología novedosa y que está al alcance de nosotros. Tenemos que ver también el impacto en los costos, tiempos, estrés y contaminación. Con este tema del teletrabajo, uno de los grandes beneficios es la reducción de la cantidad de personas en las calles, todo el tema del commuting. Para nadie es nuevo o han visto cómo nosotros ayer celebrando el Día de la Tierra, cómo los niveles de smog, de contaminación en el planeta han bajado, cómo se han visto animales fuera de su hábitat natural. Creo que este es el nuevo normal. Yo creo que después de esta pandemia nosotros como humanidad debemos de reflexionar qué nos enseñó a nivel ya de valores y especialmente en el tema ecológico. Tenemos que hacer que nuestros colaboradores fluyan de manera digital de una mejor manera. Para eso nosotros en la firma hemos hablado mucho del upskilling, que es básicamente elevar las capacidades digitales que tiene un colaborador dentro de la empresa, porque las empresas tienen planes de transformación digital y muchas veces les preguntamos cómo sus empleados están adoptando, ¿verdad?, cada uno de esos planes de innovación. Y para eso nosotros necesitamos poder hacer un upskilling del personal. Para continuar, quisiera dejarles un regalo de parte de PwC. A través de este código QR que se va a presentar en un instante en la pantalla. Nosotros tenemos una app, una herramienta que se llama Digital Fitness. ¿Ok? Vamos a esperar que se presente en la pantalla. Muy bien. Les invito a que todos puedan sacar su celular en estos momentos y hacer un scanning de este código. Esta aplicación, ¿de qué se trata esta aplicación? Esta aplicación te hace una autoevaluación de cómo tú como individuo, como profesional, estás rankeado en tus capacidades digitales.
es muy interesante. A través de un cuestionario se te hacen ciertas preguntas y te ubica en un rango, ¿verdad? Ya sé si eres novato, si eres un término medio o eres un champion. Y esta aplicación, la firma la está dando gratuitamente por un tiempo. Está abriendo para que todo el mundo la pueda utilizar. Además de eso, luego la aplicación día a día te presenta cursos, webinar, podcasts, talleres, herramientas en diferentes temas: inteligencia artificial, design thinking, business analytics. ¿Y cuál es el objetivo? De poder desarrollar el músculo digital que necesitas para poder enfrentar esta cuarta revolución industrial. Este es nuestro regalo para ustedes. Espero que la puedan utilizar, la puedan bajar. Y de verdad que nos sentimos muy satisfechos de la oportunidad que nos dieron de estar acá. Para concluir, entonces, no queda más que darle las gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Le dejamos este último código QR para que puedan completar el formulario si necesitan algún tipo de información, si desean contactarnos con nosotros. También pueden escanear este código QR y estamos a la orden. Y gracias nuevamente a todos los encargados de AmCham por la oportunidad que nos dieron de exponer el día de hoy. Saludos. Iván, Jorge, Stephanie, no tengo palabras. La presentación sin duda de primera. Estamos muy agradecidos con su tiempo. Y siendo así, vamos a pasar brevemente a la parte de preguntas y respuestas, que en algunas de ellas se reiteran ciertos temas muy ligados a la seguridad ocupacional, de cómo se define, cómo se establece los recursos, las adecuaciones que tiene que hacer el empleado y el acuerdo que se tiene que llegar con el empleador para poder definir qué costos va a tener que acceder el empleador en términos de internet, luz, agua que van a generarse a la cuenta del empleado. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Cómo se define la ergonomía? ¿Cómo sabemos que estamos dándole a nuestros empleados una silla para que trabaje que no le va a afectar en el futuro? Estos temas, ¿cómo ustedes los atacarían y cuáles son sus sugerencias? No sé si alguno de ustedes quiere iniciar. Yo tengo un punto de vista. No sé si Iván, Steph, si quieren. Jorge, con gusto, puedes iniciar. Gracias. Bueno, algunas de las compañías o las compañías que van más avanzadas en estos temas lo que hacen es, desde su área de salud ocupacional, determinar previamente esto antes de entrar en un contrato de teletrabajo y posteriormente hacer un chequeo incluso en la casa de habitación de la persona para asegurarse que eso está bien. Entonces, pues no es un proceso complejo. Lo que sí conlleva es ver qué es lo mínimo que tiene que tener la persona en la casa para poder operar y luego hacer una visita para chequear eso. Como les decía en la presentación, solo un 46% de las compañías tienen una política de teletrabajo. Entonces, lo que podemos inferir de eso es que estamos en pañales en este tema. Entonces, no hay todavía una especificidad de qué le corresponde pagar al patrono y qué le corresponde asumir al colaborador. Como les decía, las compañías que van más adelante en esto lo tienen bien definido, qué necesitan para operar y hacen visitas a los hogares. Iván, no sé si quieren complementar lo que estoy diciendo. No, en efecto, yo pienso... Stephanie, sí, por favor. Ok, no, perfecto. Sí. ¿Esther? ¿Aló? Sí, acá. Hola. Alguien está conversando también. Sí, soy Rose Molina, quería aportar algo. Adelante. Sí, precisamente es cierto lo que dice el licenciado Jorge. Panamá solo dictó la ley de teletrabajo en febrero de este mismo año y lo único que menciona la ley 126 es que en caso de que se necesite un ancho de banda superior al que actualmente usa el colaborador, la empresa debe pagar esa parte y asegurarse de que él
mantiene un área de trabajo, como mencionaba Carlos, ergonómica, que no le afecta a la salud por temas de salud y seguridad ocupacional, pero no se le exige dentro de la ley al patrono el proveer la silla, ni proveer, o sea, hay que hacer un acuerdo entre el patrono y el trabajador. Si el trabajador considera que cuenta con las condiciones para aspirar al teletrabajo, entonces pues lo ofrece y el patrono acuerda con él. Por supuesto que en el camino esta ley va a ser reglamentada, todavía en Panamá no lo han hecho. Gracias, Rose, por tu colaboración. Buenas tardes. Un momentito nada más. Gracias, señora Rose. De igual forma, le queríamos comunicar que estábamos atendiendo las preguntas vía chat. Como somos bastantes participantes, preferimos tenerlo como un orden, y el señor Carlos, que es el chair del comité, va a estar respondiendo va a estar haciendo las preguntas y los oradores respondiendo. Gracias a todos. Gracias igualmente, señora Rose. Hasta luego. Gracias, Erika. Sí, continuando con las preguntas, una pregunta muy interesante que logramos ver en el chat: ¿qué mecanismos para medir el rendimiento del teletrabajo ustedes, bajo su experiencia, han visto que han sido exitosos y se sentirían cómodos recomendando quizás para estas empresas nuevas que no estaban listas para el teletrabajo? Porque muchas de las empresas en Panamá, por ejemplo, pasaron a un teletrabajo forzado. ¿Qué mecanismos para medir el rendimiento ustedes nos pueden recomendar? Adelante, Iván. ¿Qué tal? Siempre hemos dicho que estamos viviendo la era del conocimiento. Muchos de los acuerdos de este desarrollo, de este teletrabajo, tienen que ser en base a entregables. Yo pienso que debemos llegar a acuerdos de entregables con nuestros colaboradores. Ahora bien, herramientas existen. La firma tiene una herramienta que proporciona a sus clientes, se llama Performs, y es una herramienta que hace exactamente eso, que básicamente hace una medición estableciendo ciertas métricas para poder presentar análisis y dashboard estadístico de la continuidad del trabajo y la entrega de entregables muy relacionado a temas de performance o evaluaciones de desempeño, pero visto desde el tema de teletrabajo. Así que esta herramienta es la que conozco. No he investigado un poco más sobre más herramientas que hagan este tipo de análisis, pero les invito a buscar esa herramienta en pwc.com. Se llama Perform. Excelente. Y ahora una última pregunta que tengo registrada. En Panamá se dio la transición al teletrabajo, como hemos dicho, de muchas empresas de manera forzada. Al parecer, y según muestran los números que la media nos da, hay cierto tema de confusión entre confinamiento y teletrabajo. ¿Qué posibilidad o cuán viable consideran ustedes que al equipo o la fuerza de trabajo de una empresa particular, específica, se una quizás un psicólogo o algún profesional del comportamiento para asegurarse que esa barrera no se cruce y podamos seguir manteniendo la salud, en este caso mental, de nuestros colaboradores? Porque sí es cierto, estamos en casa, estamos en un ambiente más familiar, pero ¿cuántas horas al día podemos estar de igual manera sentados frente a un escritorio? ¿Cómo se regula esto? ¿Es viable tener a un psicólogo? Muchas gracias. Excelente la pregunta, Iván. Steph, si me dejan iniciar, me parece que definitivamente los estudios lo que nos dicen es que no solo estamos teletrabajando, estamos en un esquema de lo que en inglés se llama isolation. Entonces, eso es muy peligroso desde el punto de vista emocional. Entonces, definitivamente las empresas que estén en capacidad de poner al servicio un psicólogo para la gente que está teletrabajando en esta modalidad, me parece que sería muy recomendable. Acordémonos que hay 3 lugares, en las vías de nosotros normalmente hay 3 lugares importantes. Uno es el lugar de trabajo, donde vamos a trabajar, valga la redundancia. Otro es la casa, donde estamos con nuestros seres queridos, y otros son los lugares de recreación,
que tenemos, como por ejemplo si queremos ir al mall, o si queremos ir al estadio, o si queremos ir a lo que sea. En este momento se forzó a que esos 3 lugares estén en uno. O sea, ya no vamos al trabajo, sino que el espacio de trabajo está en nuestra casa, estamos en nuestra casa con nuestros seres queridos y ya no vamos al estadio ni vamos al mall, sino que estamos acá y hacemos las compras virtuales o en ese tipo de modalidades. Entonces, eso lleva a un cambio emocional fuertísimo. Entonces, la respuesta es, por supuesto que sí, debería ser. Sí, y en esa misma línea, Jorge, PwC tiene a disposición de todos, es gratuito, un portal enfocado en el well-being de las personas. Si hacen un search en Google y buscan Be Well, Work Well, van a llegar al sitio de PwC, donde se encuentran, como habló Stephanie, recomendaciones a nivel de salud física, emocional, mental y espiritual. Porque nosotros creemos, obviamente, que el asset más importante de una corporación son sus empleados. Así que les invito a que hagan un search en Google, busquen Be Well, Work Well. La verdad que es un site muy, muy bueno, que lo recomiendo para poder atacar esos temas. Y definitivamente también hay, inclusive sé que hay empresas que se dedican a hacer lo que yo le llamo happiness as a service. O sea, hay servicios, hay empresas actualmente que te apoyan con temas de psicólogos en línea, con temas de diferentes hábitos o ámbitos para poder ayudar a tu empresa en temas de el well-being de las personas que trabajan allí. Así que los invito a que busquen este tipo de información también. Excelente. Así es, Iván. Yo solamente como para complementar lo que dicen Iván y Jorge, es importante tener en cuenta algo de lo que hablaban ahora, el tema de la legislación, ¿verdad? Hay temas e iniciativas de la organización que no necesariamente están obligadas a darlas, pero sí es importante que las tengamos en cuenta y busquemos las medidas y las opciones que tengamos. Hay organizaciones que no es que tienen una persona el 100% del tiempo atendiendo dudas y consultas de la gente, sino más bien identifican dentro de sus colaboradores personas expertas y abren canales de comunicación para atender esos niveles de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, etcétera. Entonces, creo que volvemos al tema de la creatividad y la innovación en estos momentos, de buscar opciones que nos permitan atender esos elementos de well-being que necesitamos abordar como organización. Excelente. Muchas gracias, Stephanie. Muy atinada la respuesta. Y ahora sí, para terminar, quisiera agradecerle a título personal y también a título de la Cámara de Comercio Americana en Panamá, a Stephanie, Iván, Jorge y a todo el equipo de PwC por habernos acompañado esta tarde. La calidad de la presentación ha sido de la más alta y no era menos de lo que esperábamos. Ustedes, como siempre, de la mejor manera, muy profesional, pues nos han hecho y nos han transmitido una información muy importante en esta época de algo de incertidumbre, con este paso forzado al teletrabajo, pero que sin duda de la mano de expertos del nivel de ustedes, pues sabemos que la región como tal, pues no solo Panamá, sino la región, va a poder salir adelante de este gran reto que vamos a tener los próximos meses, quizás hasta los próximos años. En cuanto al tema de más información que querrán nuestros asociados tenemos dos formas. Tenemos el código de barra que ven en pantalla. Si lo escanean, podrán recibir información también de parte del equipo de PwC, y de igual forma nos pueden escribir a ancham@pancham.com para hacerle llegar las consultas y demás que querramos al equipo de PwC, y así lo podemos canalizar de igual manera. Esta presentación la van a poder ver a partir de mañana en la página web de AmCham Panamá. Así que, siendo así, damos por concluida la reunión. Nuevamente ha sido un lujo tenerlos al equipo de PwC y a toda la membresía que ha estado participando. Le agradecemos el tiempo y estemos pendientes al calendario de AmCham, que también va a tener otros seminarios muy importantes. Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.